Culminada con la aplicación del test figura compleja de Rey, pasaremos al informe neuropsicológico. Empezaremos con los datos de afiliación. Nombres, G y apellidos Herrera Beltrán. El evaluado tiene la edad de 6 años ya que nació el 8 de abril del 2015 en la maternidad de María, Chimbote, Perú. Su número de hermanos es 3 y él ocupa el cuarto lugar entre sus hermanos. El evaluado aún se encuentra estudiando la educación inicial, es soltero y de ocupación se pone estudiante. Su domicilio es Pasaje Ferrocarril 139, Pueblo Joven, Bolívar Bajo. La fecha y lugar de evaluación se hizo el 6 de julio del 2021 en el 21 de abril, zona A, Manzana 23, lote 4, Chimbote, Perú. Equipo evaluador Sánchez Vega, Ángela Dayan y supervisor magíster psicólogo Jairo Turriate Chávez. El motivo de evaluación: aplicación práctica del test figura compleja de Rey para evaluar la organización perceptual y la memoria visual. Bueno, ahora pasando con antecedentes clínicos, la madre del evaluado nos comenta que su hijo se realizó una cirugía por una abertura en la parte frontal del cráneo. Continuando con presunción diagnóstica, según los resultados obtenidos, el evaluado no tiene ningún daño o deterioro cognitivo. Observaciones generales. Observaciones en el aspecto físico y vestimenta del examinado. Usaba una casaca roja, jeans azules, zapatillas negras y una mascarilla negra. Es de tez trigueña, ojos marrones oscuros y mide aproximadamente 1,25 m. Tiene cejas pobladas y cabello castaño oscuro. Observaciones del ambiente de evaluación. El ambiente de evaluación contaba con una pared blanca, una mesa negra de forma cuadrada. Sobre la mesa estaban los colores que se iban a utilizar y las fichas del test figura compleja de Rey. No se presentó ningún ruido en el ambiente de evaluación. Observaciones de la conducta del examinado. Se mostraba un poco nervioso, lo que era visible en pequeñas risas. Respondía de forma pausada. Técnicas y pruebas utilizadas. Técnica de observación. Se utilizó la observación participante para recoger datos precisos de la conducta del sujeto al realizar el test. Instrumentos de observación. Se utilizó la guía de observación como instrumento para recopilar datos de la conducta del evaluado. Instrumentos de evaluación. Test figura compleja de Rey. Se explicará la guía de observación. El nombre del evaluado responde a las iniciales IG y sus apellidos son Herrera Beltrán. Su edad, 6 años. Su escolaridad es educación inicial y su sexo es masculino. Se explicará los aspectos que evalúa esta guía de observación. ¿Llega puntual a la entrevista? Sí. Llega a la hora indicada sin ningún tipo de retraso. ¿Saluda de manera respetuosa? Sí. ¿Muestra respeto a la hora de entrar al consultorio y saluda de acuerdo a la hora? ¿Camina de manera tranquila? Sí, porque camina de manera calmada y va al compás de la evaluadora. ¿Toma asiento de manera calmada? A veces. ¿Muestra una cierta ansiedad al sentarse? ¿Viste de acuerdo al clima? Sí, porque su vestimenta es sencilla y va de acuerdo al clima y a su edad. ¿Vocaliza correctamente las palabras? A veces, porque en algunas preguntas se equivoca y se pone nervioso. ¿Escucha atentamente las indicaciones? Sí, porque es paciente al escuchar las indicaciones y no se anticipa. ¿Tiene una postura correcta al sentarse? Sí, el evaluado no muestra una mala postura o incomodidad al sentarse. Usa los lápices de colores con normalidad y tranquilidad a veces, porque al dibujar algunas partes presiona muy fuerte el lápiz. ¿Se toma su tiempo al realizar las actividades? Sí, porque no se apresuró al realizar los dibujos en ninguna fase. Análisis de resultados. Los resultados por áreas neurológicas.
El procedimiento de la evaluación empezó con un saludo cordial y preguntándole sobre los datos personales del evaluado. Luego de ello se siguió con las fases del test, que una de ellas es la fase de la copia, y se le dio una breve explicación de cómo se ejecutaría la primera fase del test, y se le indicó que copiara en una hoja blanca la figura que se le estaba mostrando y se le pidió que iniciara con un lápiz de color rojo. Una vez teniendo el cronómetro activado, la primera fase comenzó. El evaluado no mostró dificultad a la hora de seguir las instrucciones e iba cambiando de color según como se le iba indicando y se observó una predominancia en la lateralidad derecha. El sujeto evaluado culminó la fase con un tiempo de 5 minutos y 1 segundo. Luego de ello se hizo una pausa de 1 minuto con 30 segundos y se prosiguió a la siguiente fase, la segunda fase, que es la fase de memoria. En esta fase el sujeto evaluado se le pidió plasmar la figura anterior con una nueva hoja blanca, pero esta vez la figura no se le mostró con la intención de evaluar su nivel de memoria visual. Aquí también se midió el tiempo y se le proporcionó diferentes lápices de colores. En la fase de memoria, el evaluado duró aproximadamente 4 minutos con 30 segundos. Con los dibujos obtenidos se realizó las puntuaciones correspondientes obteniendo los siguientes datos. Pero para que me puedan entender mejor, la hoja de anotaciones que pueden encontrar en anexos también la voy a explicar aquí. Como pueden ver, en los criterios de anotación se obtiene 2 puntos si la precisión es buena y la localización también es buena. 1 punto si la precisión es buena y la localización es mala. 1 punto si la precisión es mala y la localización es buena. 0.5 puntos si la precisión es mala reconocible y la localización es mala. Y por último, se obtiene 0 puntos si la precisión es mala y reconocible y la localización es mala. Teniendo en cuenta estos criterios, pasamos a explicar las puntuaciones que obtuvo el evaluado en cada elemento. En el elemento cruz exterior ángulo superior izquierda, obtuvo 2 puntos tanto en copia como en memoria. En el segundo elemento rectángulo grande armazón de la figura, obtuvo 2 puntos para copia y para memoria. De igual forma, en cruz de San Andrés, diagonales de rectángulo grande, obtuvo 2 puntos para ambas fases. En el cuarto elemento, mediana horizontal del rectángulo grande 2, se obtuvo 2 en copia y 1 en memoria debido a que presentaba buena localización, pero mala precisión. En mediana vertical de rectángulo grande 2, obtuvo 1 en copia y 2 en memoria. En el sexto elemento, rectángulo pequeño en rectángulo grande, se obtuvo 1 en copia porque tiene buena localización pero mala precisión y 0 en memoria porque no hay presencia del elemento. En segmento pequeño sobre el rectángulo 6, obtuvo 0 puntos en ambas fases porque no hay presencia del trazo. En el siguiente elemento, 4 líneas paralelas en un triángulo superior izquierdo, sacó un puntaje de 0,5 en ambas fases, porque presenta mala localización y presión, pero es reconocible. Asimismo, en triángulo rectángulo sobre rectángulo grande a la derecha, adquirió un punto en copia porque presenta buena localización, pero mala precisión, y en memoria consiguió 0,5 porque el trazo solo es reconocible. En el siguiente elemento, pequeña perpendicular en cuadrante superior derecha, obtuvo un punto en copia, pero 0 puntos en memoria porque no hay presencia del trazo. En círculo con 3 puntos en cuadrante superior derecha, consiguió un puntaje de 1 en copia, ya que presenta buena localización, pero mala precisión, y obtuvo un puntaje de 0,5 en memoria porque el trazo solo es reconocible. En el 12º elemento, 5 pequeñas líneas paralelas en cuadrante inferior derecha, obtuvo un puntaje de 2 en copia, pero 0 en memoria. En 2 lados externos del triángulo isósceles de la derecha, consiguió un puntaje de 1 para ambas fases, porque hay buena localización, pero mala precisión. En el elemento número 14, pequeño rombo en vértice extremo del triángulo 13, obtuvo 2 puntos en copia, sin embargo, obtuvo 0,5 en memoria. En segmento vertical, en el interior del triángulo 13, consiguió un punto para ambas fases, pues existe buena localización, pero mala precisión.
En el elemento que sigue, prolongación de la mediana horizontal, altura del triángulo 13, logró un puntaje de 1 en copia porque hay buena localización, pero mala precisión, y un puntaje de 0 en memoria porque no existe presencia del trazo. Y en los dos últimos elementos, cruz en exterior inferior del rectángulo 2 y cuadrado y diagonal en extremo inferior izquierda, el sujeto evaluado obtuvo un puntaje de 2 para ambas fases de ambos elementos. Finalmente, con los datos obtenidos de las puntuaciones anteriores, podemos registrar los siguientes percentiles según el baremo. Fase de copia. En esta fase se logró un puntaje directo de 24,5. Por consiguiente, según el baremo, obtendríamos un puntaje percentil de 99 sobre la media. Fase de memoria. Según el puntaje directo, que fue de 17, se tendría un puntaje percentil de 90 según lo que indica el baremo. Discusión. En base a las puntuaciones obtenidas según las fases de evaluación, se observa que en la fase de copia el evaluado obtuvo un puntaje percentil de 99 DT, lo que significa que supera la media o está por encima de la media. Y en la fase de memoria, el sujeto evaluado obtuvo un puntaje percentil de 90, siendo este el puntaje más bajo entre ambas fases. Sin embargo, este puntaje supera el rango de lo normal, haciendo que se descarte inmediatamente la presencia de un trastorno o deficiencia. Conclusiones. Luego de aplicar el instrumento test figura compleja de Rey al evaluado G.I. Herrera Beltrán por una duración de 10 minutos y 57 segundos, se concluye lo siguiente. El paciente obtiene un total de 99 sobre la media puntos percentiles en la fase de copia y 90 puntos percentiles en la fase de memoria, indicando que no existe un posible indicio de deterioro o patología cognitiva, principalmente en las áreas de organización perceptual y memoria visual, ya que pudo resolver las actividades prescritas sin problema alguno. Siendo así, se puede mencionar que el antecedente mórbido del evaluado no causó ningún signo de lesión o afección cerebral. Tenemos las recomendaciones. Como primer punto está que es importante seguir fomentando el deporte en el menor con la intención de seguir estimulando su habilidad de aprendizaje. Como segundo punto tenemos a utilizar juegos dinámicos, como por ejemplo el ajedrez, el monopolio, juegos de palabras, entre otras actividades, para seguir fortaleciendo la memoria visual y organización perceptual. Como tercer punto tenemos fomentar la lectura para un mejor razonamiento y percepción. Como cuarto punto tenemos en mantener una alimentación saludable y equilibrada, priorizando el consumo de frutas, verduras y alimentos que ayuden a potenciar las habilidades cognitivas. Por último, tenemos como punto el dormir entre 9 y 10 horas seguidas por la noche para evitar el cansancio y así cuidar y mejorar la capacidad de memoria. Anexos. En este espacio encontraremos el link de la evaluación realizada. También encontraremos los dibujos, que el primero corresponde a la fase de copia y el segundo a la fase de memoria. Asimismo, encontraremos la hoja de anotaciones, el baremos y la guía de observación que ya fueron explicados. Cuando se trata de un menor, como es el caso, a la madre se le hace llegar un consentimiento, la cual debe firmar para que otorgue el permiso para poder realizar el test figura compleja del Rey. Por último, encontraremos la foto del DNI del menor.